Creo que continuamos con el siguiente tema que es tan igual o más importante porque en la cavidad abdominal, bueno, pues no tenemos la posibilidad de hacer la hemostasia como clásicamente lo hacemos en la cirugía abierta, ¿no? Dependemos mucho de las fuentes de energía para que la cirugía se lleve a cabo con éxito y con seguridad, ¿no? Entonces, vamos a escuchar al doctor Pablo en esta segunda ponencia sobre las fuentes de energía en cirugía laparoscópica. Adelante, doctor Pablo. Bien, gracias. Bueno, respecto a fuentes de energía en la laparoscopía, este es un tema sumamente necesario de conocer para todo cirujano laparoscopista, ¿no? Nuevamente, para esta charla tampoco tengo ningún conflicto de interés, es netamente científica. ¿A qué se refiere con fuentes de energía? ¿A qué se refiere con energía, uso de energías en la laparoscopía? Pues aquí tenemos ciertos fundamentos, ¿no? La energía que nosotros utilizamos, la corriente eléctrica que nosotros utilizamos, los determinados equipos van a convertir esta energía eléctrica en una energía biomédica para poder utilizarla en el cuerpo humano. Entonces, ¿cuáles son las características principales que debe tener la electrocirugía para utilizarla en nuestros pacientes? Debe ser de alta frecuencia, lo que permita coagular, cortar y resecar tejidos. Debe ser de amplia utilización en cirugía convencional como en cirugía de mínima invasión. Y reemplaza en gran medida los métodos tradicionales como el bisturí frío y las tijeras. Aunque como ya lo mencioné en la charla previa, las tijeras también pueden asociarse a energías de corte. Entonces, vamos a revisar algunos principios sobre las energías. Primero, algunos conceptos. ¿Qué es un circuito? El circuito es el camino que recorre la corriente eléctrica desde la fuente de salida hasta su retorno al punto inicial. Esto quiere decir que si es un paciente, sale de la fuente de energía, pasa por el cable, llega al electrodo, pasa por el paciente y retorna nuevamente al equipo o la fuente de energía. Todo este recorrido se llama circuito. ¿Y qué es la corriente? Es el flujo o cantidad de electrones que ha pasado a través de ese circuito, ¿no? Mientras que el voltaje es esa fuerza que el aparato o el impulsador le ha dado a la corriente para que pueda movilizarse y hacer ese circuito. Esto le va a dar la velocidad. Luego tenemos la resistencia. ¿Qué pasa si durante todo ese circuito hay ciertos límites que ponen resistencia? Todos recordarán, de repente, inclusive desde el colegio, que cuando hablamos de circuitos aparece como un dibujito de un resorte, ¿no es cierto? Y eso significa que el circuito se vuelve un poco más disperso y más irregular, y eso hace que demore en regresar al punto de inicio, y por lo tanto, a estos puntos de resistencia son lo que van a permitir que haya ciertas disminuciones en el trayecto o disminuciones en la velocidad. Y también la impedancia, que es lo mismo que la resistencia, pero que se utiliza cuando utilizamos lo que se llama una corriente de tipo alterna, ¿no? Hay corrientes de tipo continua y corrientes de tipo alterna. Y las corrientes de tipo alterna son las más importantes para el uso biomédico, ¿no? La potencia es la cantidad de energía por unidad de tiempo. Quiere decir que mientras más potente es un equipo, quiere decir que necesita menos tiempo para ejercer su efecto. Y finalmente el electrodo, que el electrodo es el instrumento el que finalmente va a recibir la energía y realizar la acción frente al tejido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona un circuito. Desde el punto de vista, por ejemplo, monopolar, tenemos el equipo o la fuente que emite la energía, tenemos el cable, va al electrodo, que en este caso sería, por ejemplo, estos aparatos monopolares o bipolares, y luego que se emite la energía al tejido, el tejido va a tener una respuesta que lo vamos a revisar luego, se dispersa la energía y a través del electrodo de retorno, como es la placa que ustedes conocen, se retorna el exceso o la pérdida o la dispersión de electricidad que se ha producido, ¿no?
En el caso del bipolar es similar, pero la dispersión solamente se realiza entre los dos extremos o las dos puntas de las mandíbulas de la pinza que utilizamos, ¿no? Este electrobisturí de tipo monopolar es más inseguro, ya que la dispersión eléctrica es mucho más amplia, viaja a mucho mayor distancia y por lo tanto tiene mayor posibilidad de daño térmico. Mientras que el monopolar es un sistema cerrado en donde el viaje de la electricidad es muy pequeño, muy corto. Y lo mismo se aplica para el entorno laparoscópico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre monopolar y bipolar? Primero, la energía monopolar es un circuito bastante amplio, ya lo vimos. Si ese dibujito lo transportamos a nuestro paciente, tenemos, dependiendo del tamaño del paciente, tenemos un área muy, muy grande de viaje del circuito, ¿no? El área de dispersión, por lo tanto, también es mayor. Y esta área de dispersión, ojo, tiene mucho que ver también a qué distancia se coloca la placa de retorno. Si yo opero en el abdomen y pongo la placa de retorno en la espalda, quizás está bastante cerca. Si opero en la pelvis y le pongo el electrodo en el brazo, estoy alejando el electrodo de retorno y por lo tanto la distancia que va a recorrer la energía dispersada es mucho mayor y de mayor riesgo. Por eso es importante que hay que tener cuidado en cuál es el lugar correcto para colocar la placa de retorno. Las lesiones a distancia también son más frecuentes en el monopolar y requiere una placa para el paciente, que eso es vital. Afortunadamente los equipos hoy en día tienen un sistema de seguridad en que si la placa no funciona bien o no está bien colocada, se desactiva, no funciona el equipo y eso es una forma de seguridad para el paciente, porque si no hay un buen contacto con la piel y no va a recibir la energía, entonces puede haber quemaduras. Eso hace que el equipo automáticamente no funcione, ¿no? Mientras que la energía bipolar es una energía mucho más segura, el circuito es muy corto, como ya lo vimos, el área de dispersión también es muy pequeña, solamente está entre el espacio que se genera entre los dos extremos de la mandíbula. Hay una mucha menor generación de temperatura, el riesgo de lesiones a distancia es mucho mayor y no se utiliza una placa, ¿no? El ejemplo del daño térmico, por ejemplo, en el bipolar, se da sobre todo cuando nosotros no estamos atentos. Ahí veía en una de las imágenes de la exposición del doctor Gilabert que puso un ojo muy grande, ¿no? Y es así porque la relación, la correlación que debe haber entre nuestro ojo, nuestras manos, el equipo y nuestros pies es fundamental. Esa coordinación es fundamental también en el momento del uso de la cirugía. Nosotros, por ejemplo, todos los que hacen cirugía laparoscópica habrán visto que el cirujano está a punto de quemar algo y se movió el cable y está aquí con la pinza, perdón, se me escucha. Está aquí con la pinza, pero está mirando ahí el pedal a ver dónde está. Eso es un momento en donde puede haber accidentes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la expansión de energía térmica es pequeña en el bipolar, en estos momentos en donde el equipo no está bajo visión o la punta donde se va a transferir la energía no está bajo visión, puede ser causante de accidentes. Entonces, ¿cuál es el efecto del tejido cuando nosotros aplicamos corriente eléctrica? La corriente de alta frecuencia, bajo voltaje y con ciclos de calor altos, lo que hacen es vaporizar el agua y explotar las células. Entonces, esto lo que hace al explotar las células es disecar, cortar el tejido, ¿no? Mientras que en la coagulación hay menor calor, las ondas de corriente son en picos y lo que hace es desestabilizar la arquitectura y formar un coágulo, tanto de proteínas como de sustancias de la sangre, ¿no? Mientras que la fulguración son ondas de alto voltaje y alta temperatura, pero el electrodo no entra en contacto directo con el tejido. Tiene un pequeño espacio de separación y a través del espacio formado en el aire se forman pequeñas chispas y esa fulguración es lo que hace el efecto térmico. Generalmente lo que causa esto es una carbonización superficial, ¿no? Y finalmente la desecación, que son temperaturas entre 60 y 95, que lo primero que hacen es deshidratar el tejido y una vez que se deshidrata y se evapora, eso lo vemos cuando se forma el humo, y luego de eso las proteínas y las sustancias celulares se coagulan. Esto sí requiere el contacto del electrodo al tejido, pero no se genera chispa como sí lo es en la fulguración.
Si hay alguna duda en el camino, me preguntan, por favor. Es importante. Ahora, ¿cuáles son las variables que van a permitir que la energía se comporte de diferentes maneras? Una de ellas es a menor tamaño del electrodo, mayor concentración de energía. Les comentaba cuando vimos los elementos de corte en la parte de instrumentación, los electrodos que terminan en punta son los que mayor posibilidad y mayor potencia tienen de generar calor y de generar el resultado en el tejido. Y todos ustedes lo pueden ver, si utilizamos una pinza bastante gruesa, por ejemplo, vamos a decir una pinza de paleta bipolar, estamos pisando el electrodo un buen rato hasta que por fin empieza a quemarlo, ¿no? Mientras que si usamos, por ejemplo, el famoso hook o utilizamos un monopolar en punta, es inmediato el corte, y eso es porque la concentración de energía en la superficie, en una superficie mucho menor, el resultado tiene teniendo una mayor concentración y velocidad de respuesta, ¿no? La ubicación también, mientras más cerca al tejido, más daño, y mientras más lejos del tejido, menos daño. La angulación, si damos una angulación de 90 grados, probablemente el daño sea mayor o el efecto sea mayor que si la angulación es 15, 20, 30, 45 grados respecto al tejido. El estado del tejido también, ya hablamos de resistencia. Si tenemos un tejido edematoso o muy grasoso, vamos a tener una resistencia mucho mayor, por lo tanto, necesitamos un mayor tiempo de exposición de la energía para lograr un efecto, ¿no? El espesor o la textura, a todos nos ha pasado que queremos coger un tejido muy grueso, un pedículo muy grueso, por ejemplo, vamos a poner en el ovario, y por más que estamos presionando y presionando el pedal del bipolar, no logramos la coagulación. Y eso es porque el espesor del tejido no debe ser muy grande. Si es demasiado grande, estos equipos tienen un límite que podría variar entre 5 a 7 milímetros dependiendo del tipo de instrumento, ¿no? Y obviamente también depende del generador. Los generadores o las consolas, mientras más modernas y más potentes, tienen mejor calidad y mejor eficiencia. Ahora, hemos revisado un poco lo que es la energía monopolar y bipolar. Es lo que más utilizamos, lo que probablemente más conocemos. En cirugía de laparotomía todos utilizamos energía monopolar para utilizar el electrocauterio. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en el tema de lo que son estas herramientas nuevas, relativamente nuevas, pero de mejor tecnología, que se llama tecnología de adaptación al tejido. Tecnología de adaptación al tejido. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros investigadores, nuestros diseñadores, nuestras empresas se dedican a investigar cómo lograr mejores herramientas de energía para nuestras cirugías laparoscópicas. Entonces, hoy en día hay una interacción, así como tenemos inteligencia artificial que nos permite interactuar con nuestros sistemas operativos digitales. Lo mismo pasa actualmente con las pinzas de corte y coagulación en la laparoscopía. ¿Qué quiere decir adaptación al tejido? Que la pinza que yo voy a utilizar va a reconocer cómo el tejido responde a la energía que administramos. Entonces, cuando yo utilizo una pinza de adaptación al tejido o una fuente de adaptación al tejido, lo que hace es un sistema de feedback que se controla por computadora. La consola sigue siendo un circuito, ¿eh? La consola emite una fuente de energía, la punta del dispositivo tiene unos sensores que pueden identificar la impedancia o la temperatura, y eso regresa a la computadora central y recibe una respuesta. Si la temperatura supera los 90 grados, automáticamente se detiene el funcionamiento. O en el caso de otro dispositivo, si la impedancia llegó a un límite determinado por la secuencia que nosotros determinamos, entonces también se detiene su funcionamiento. Eso es lo que significa adaptación al tejido. Cómo el tejido responde y la computadora automáticamente también responde. Entonces, esta respuesta variará si es por impedancia o por temperatura. Hay un autoajuste continuo del voltaje que llega a la fuente. Entonces, si es un tejido, digamos, menos denso, el mismo aparato va a utilizar la energía durante menor tiempo. Así yo lo siga presionando,
lo va a utilizar durante menor tiempo. Pero si es un tejido de mayor espesor o un vaso un poco más de mayor calibre, la misma máquina va a seguir funcionando hasta que finalmente se detenga cuando ha funcionado o ha realizado el efecto que queremos, ¿no? Entonces a esto se le llama autoajuste continuo. No somos nosotros quienes decidimos cuánto tiempo ponerlo de acuerdo al tejido, sino que la propia máquina o la propia computadora lo va regulando. Y bueno, la transferencia de electricidad de tipo pulsada, como ya lo comenté al inicio, que es la ideal para disminuir los riesgos de emisión de calor sobre todo. Hablemos del LigaSure. El LigaSure es un dispositivo bipolar, ojo, es bipolar, pero es un dispositivo bipolar avanzado. El bipolar clásico somos nosotros quienes mantenemos la presión y somos nosotros quienes presionamos el pedal y dependiendo del tiempo que nosotros decidamos, hacemos la función. En el caso del LigaSure, la energía es bipolar, ya lo dijimos, solamente se genera energía entre las dos mandíbulas, pero tiene el sistema de respuesta en el cual cuando llega a la temperatura deseada, que no sobrepasa los 95 grados, se detiene. Este es un buen sellador de vasos. Sella colágeno utilizando al mismo tiempo la presión, porque también tiene este mango, se puede presionar, pero también la energía térmica, ¿no? Utiliza una menor temperatura que el bipolar clásico, minimizando el daño colateral. Eso es importante. En un bipolar clásico, la expansión de calor alrededor del tejido fuera de la pinza es más amplio. En cambio aquí se dice que puede ser entre 1 a 2 milímetros por fuera de las mandíbulas de la pinza, ¿no? Tiene la capacidad de sellar vasos de hasta 7 milímetros. Esto es algo importante también. Si tenemos vasos mucho más grandes, de 7 milímetros, no pensemos que por tener una pinza LigaSure ya vamos a poder permitir un sellado adecuado, ¿no? En vasos más grandes hay que considerar la posibilidad de utilizar otros mecanismos como podrían ser suturas. Y la otra característica es que tiene una cuchilla retractable. En el bipolar clásico nosotros primero coagulamos o quemamos y con otro dispositivo que puede ser una tijera hacemos el corte. En este sistema de LigaSure la cuchilla ya viene inserta dentro de la mandíbula y lo que hay que hacer es que al término del ciclo de coagulación o de sellado se activa la cuchilla para que corte el tejido. Y finalmente es un dispositivo que se controla con la mano del cirujano y tiene un timbre de aviso. ¿Cuál es la ventaja de esto? Ya lo estaba mostrando en el ejemplo anterior, ¿no? No tenemos que estar bajando la cabeza para mirar nuestro pedal a dónde se fue, sino que en la mano está el disparador que nosotros podemos controlar directamente sin necesidad de utilizar los pies. Entonces eso es un elemento de seguridad. Y el otro elemento de seguridad es que cuando termine el ciclo de sellado, es decir, cuando la máquina detecta que llegó a la temperatura y logró la acción de sellar el vaso, suena una alarma. Por eso es importante, ojo, no pongan al anestesiólogo díganle que no ponga muy alta la música, porque si no, no van a escuchar la alarma del LigaSure. Aquí tenemos unas imágenes, así es como se ve el LigaSure. No sé si se ve el puntero. Así es como lo vende la casa comercial Coviden. Este es el mango. Tiene este botón que se une al otro lado del mango y esto es lo que activa finalmente la acción de energía y tiene este dispositivo aquí que es el disparador para la cuchilla. Lo vamos a ver luego en un video. Y como lo ven aquí en grande al lado derecho, tiene dos acciones, ¿no? Una acción de prensión, que eso tiene un límite, no se puede presionar más de lo que a donde la pinza llega. Y tiene la acción de calor al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa con el Ensil? Que es otro dispositivo también, ojo, bipolar. Dispositivo bipolar. Es muy similar al LigaSure, muy similar. De hecho, se podrían considerar iguales. Con algunas pequeñas diferencias muy mínimas. Una de ellas, obviamente, que la casa comercial es diferente. También puede sellar vasos de 7 milímetros. Su mandíbula es un poquito más larga que la de LigaSure. Esta sí tiene una rotación de 360 grados, a diferencia del LigaSure. El cierre de las mandíbulas
puede ser parcial o total para el momento del funcionamiento y hay menor daño térmico colateral, o sea, quizás 1 milímetro por fuera del rango de las mandíbulas. Y este también tiene una cuchilla retractable, al igual que el LigaSure. Por lo tanto, Ensil y LigaSure son bastante similares en su función y en su forma de funcionamiento, pero lo que varía básicamente es la casa comercial que los produce, ¿no? Así es como se ve el Ensil. Bueno, en este caso tenemos además la consola. Las consolas vienen ya preseteadas y solamente hay que regular un poco el valor de acuerdo a lo que nosotros queremos, con lo que queremos trabajar. Ahora vemos los dispositivos ultrasónicos. Luego de esto hay un video para que se entienda un poquito mejor cómo sería el funcionamiento en una animación tridimensional, ¿no? ¿Qué son los dispositivos ultrasónicos? Los dispositivos ultrasónicos lo que hacen es, volvamos al inicio, estamos hablando de fuentes de energía. El dispositivo ultrasónico significa que la energía eléctrica que le llega a la consola se va a transmitir a un componente piezoeléctrico, que es el que recibe la energía. Y esa energía, que es inicialmente eléctrica, se convierte en energía mecánica. Es un movimiento vibratorio bastante rápido. Y este movimiento vibratorio ultrasónico hace vibrar los cristales. Esa vibración de los cristales se transmite a la punta del dispositivo y finalmente este movimiento vibratorio se convierte en energía térmica. Todo esto sucede dentro de la misma pinza, ¿no? La velocidad con la que vibran los cristales es en promedio 55.000 kHz, perdón, 55 kHz o 55.000 Hz. Y los dispositivos que han salido últimamente más modernos son de 50.000 Hz. Esto puede coagular y cortar el tejido sin necesidad de una cuchilla, solamente por el movimiento vibratorio. Y el daño colateral suele ser menor a 1 milímetro. ¿Cuál es la desventaja? Quizás necesita un tiempo mayor de capacitación y es una pinza que al activarla digamos, tiene una capacidad de corte muy potente, por lo tanto puede causar lesiones inadvertidas muy rápidamente. Entonces no hay que perder de vista la punta ni activarla cuando no lo necesitamos. Así es como se ve el famoso bisturí armónico, que no sé si se ve el puntero. Ahora sí. Esto de acá es la cuchilla vibratoria. Bueno, se llama cuchilla, pero en realidad no es una cuchilla, es un elemento. Este es el elemento vibratorio. Aquí es donde se transmite la vibración y es el elemento, digamos, activo de la pinza. Mientras que esta otra mandíbula es una pinza de protección. Como ven acá tiene una suerte de cerámico o teflón, que es el que protege que lo que esté dentro de este ambiente hacia atrás no sufra ningún daño. Si yo cierro esta pinza, por ejemplo, y tengo por fuera, tengo el intestino o tengo el uréter, no se va a dañar. Solamente el daño o el efecto se va a lograr en el tejido que esté en contacto con esta parte, ¿no? Tiene una forma de funcionamiento máxima y mínima. También puede sellar vasos hasta de 7 milímetros. Y tenemos otro sistema más que es el Thunderbit. El Thunderbit es una pinza mucho más avanzada que las anteriores porque es un dispositivo único que combina tanto la tecnología mecánica del ultrasónico, del armónico, con la energía eléctrica o bipolar. Entonces, en una misma pinza tenemos parte de cirugía de bisturí armónico y parte de energía eléctrica o bipolar. Esto es el Thunderbit. Su fuerza de presión hacia los tejidos es mayor, es una pinza mucho más gruesa, más tosca. Las mandíbulas son bastante gruesas. Esto, para algunos dicen que no permite una disección fina de tejidos. El daño térmico es mucho menor y también tiene capacidad de sellar vasos hasta 7 milímetros. Esta es la pinza del Thunderbit. Fíjense.
Fíjense cómo son, la mandíbula se parece un poco al ultrasónico, pero al cerrar ambas mandíbulas tiene el efecto bipolar también, ¿no? Obviamente, siendo una pinza más avanzada y teniendo ambas tecnologías juntas, el costo en el mercado es mucho más alto que el bisturí armónico. Y aquí el resumen en este pequeño video. El número 1 es el LigaSure. Miren en el lado derecho, está haciendo doble efecto, un efecto térmico. Ahí está disecando los tejidos, alterando la estructura y al mismo tiempo haciendo la presión, ¿no? Una vez que se termina el efecto, miren cómo se activa el sistema de cuchilla. Entra y sale la cuchilla y tenemos el tejido coagulado y cortado. Ese es el sistema de Ensil. Tiene una forma un poquito distinta, pero finalmente el funcionamiento es el mismo. Esta es la degeneración de las proteínas del tejido. La desorganización de las proteínas del tejido de acuerdo al tiempo que se usa. Y luego cuando finalmente se coagulan, se reorganizan pero con tejido muerto. Esto es lo que hace en un vaso. Miren cómo va subiendo la temperatura. 90, 95, 100 grados y terminó la coagulación completa y la desnaturalización. Ahí viene la activación de la cuchilla, que es muy similar al LigaSure. Entonces se coagula y se corta el tejido, ¿no? Y ese es el Thunderbit. Fíjense cómo vibra. El efecto vibratorio del ultrasónico. Corta con mucha facilidad, vibrando. Pero tiene la habilidad que si encontramos un tejido sangrante, como lo ven ahí, se cierra y se convierte en un dispositivo bipolar. Creo que con este video se explica un poco mejor el funcionamiento de los tres dispositivos que tenemos a la mano. Algunos comentarios sobre el láser. El láser es un tipo de energía en donde se emiten fotones. La fuente de energía son fotones que son absorbidos por el tejido generando calor. Lo que hace es que la emisión de fotones se concentra en un punto específico. Y hemos dicho que mientras el área de superficie sea menor, la energía y la potencia son mayores. Lo mismo pasa con el láser, ¿no? Se concentra en un solo punto los fotones de luz, el tejido los absorbe y la cantidad de luz y fotones que se generan logran calentar el tejido hasta el punto de coagular y cortar, dependiendo del tiempo y la potencia que se utilice. Es muy utilizado principalmente para la resección de tumores, ablación de ciertos tejidos y también para algunas disecciones delicadas. Lo vemos hoy en día que se utiliza mucho, por ejemplo, en la peritonectomía de lesiones peritoneales de endometriosis. También se utiliza inclusive en cirugía, ya no se utiliza mucho hoy en día, pero cuando se utiliza es muy útil en cirugía de endometriomas, en ovario poliquístico inclusive para hacer los famosos drillings. Y tiene mucha utilidad, sobre todo en cirugía oftalmológica, ya todos ustedes lo conocen. Los tipos aplicados a la medicina son el láser CO2, el JAK y el diodo. Y obviamente, si el Thunderbit era caro, el láser es todavía más caro. Necesita un entrenamiento mucho mayor y un equipo de mantenimiento que pueda costear este tipo de dispositivos, ¿no? Respecto a la prevención de accidentes, lo he ido comentando a lo largo de la charla, pero una cosa importante es la inspección y mantenimiento de las consolas, incluyendo el registro. Por eso es que ahí les decía que tener un equipo digamos, multidisciplinario dentro del quirófano que conozca tanto las piezas, la función, pero también el mantenimiento. El equipo de mantenimiento debe saber cómo hacer el mantenimiento de las consolas. Y si no lo sabe el equipo del hospital o la institución en donde están, pues la casa que vendió la consola debe ser contratada periódicamente para que haga los mantenimientos. De eso depende el funcionamiento adecuado. Hay que verificar la integridad de los electrodos, la limpieza y la desinfección. Esto usualmente se lo dejamos a enfermería,
pero no es una buena costumbre, y no olviden hacerlo, que cuando tengan en su mano la pinza bipolar y monopolar, asegúrense que no tenga, digamos, exposición, zonas dañadas, porque esas zonas dañadas pueden ser lugares de fuga de energía. Y no solamente causar accidentes al paciente, sino también a nosotros mismos, ¿no? La adecuada protección al paciente, ya sabemos que el cuerpo en general, la piel desnuda del paciente o de la paciente no debe estar en contacto directo ni con las fuentes de energía, ni con los metales de la mesa, ni nada que pueda ser un conector o un transportador de energía, ¿no? La activación de la energía debe ser siempre bajo visión directa, ya les puse el ejemplo del pedal. Para nosotros poder activar un dispositivo de energía en un determinado punto debemos mirar todo el recorrido de la pinza, debe estar bajo nuestra visión, el punto exacto donde va a llegar. El pedal o el dispositivo manual debemos tenerlo listo, y el personal que nos está ayudando también debe estar listo para que nadie haga ningún movimiento en el momento de la activación, porque todo esto parece mentira, pero es justamente lo que genera los accidentes, ¿no? La potencia y el tiempo adecuado para cada paciente y tejido. Esto básicamente para los dispositivos que no son autorregulados, como los dispositivos modernos, LigaSure, bipolar, Ensil, armónico. Todos estos son dispositivos autoajustables y bastante seguros. Y finalmente la capacitación. Durante las cirugías, los próximos días vamos a tener oportunidad de utilizar probablemente armónico, LigaSure, bipolar obviamente, monopolar. Pero también existen modelos animales en donde es un poco importante poder practicar cómo funciona la pinza, conocerla, cómo actúa en el tejido de forma bastante segura. Y ya también existen algunos modelos tipo maquetas que están siendo utilizadas en algunos lugares con bastante eficiencia y digamos que es agradable y se siente cómodo el participante y le parece que es muy similar a lo que sucede en la vida real. Entonces tenemos estos tipos de capacitaciones que hay que hacer para que cuando lleguemos a nuestra paciente estemos en las mejores condiciones de preparación, ¿no? Finalmente, como conclusiones, el uso de energías en la cirugía laparoscópica es esencial para el éxito de los procedimientos. El cirujano debe conocer y saber elegir los tipos de energía de acuerdo al paciente y el procedimiento a realizar. Hay escuelas que dicen, si no tienes todo, mejor no hagas cirugía laparoscópica. Quizás puede ser un poco radical, pero insisto, lo que hay que hacer es un poco de gestión para que insistir en la importancia de que estas herramientas van a ser útiles para nosotros. El avance de la tecnología. El avance de la tecnología hace de los dispositivos electroquirúrgicos más eficientes y seguros. Ya lo vimos, ahora son casi con inteligencia artificial. Se recomienda que los cirujanos se capaciten en el uso de estos elementos y la aplicación de protocolos de seguridad que disminuyen los riesgos de complicaciones. Esto es algo general para toda la cirugía, ¿no? Muy bien, atento para sus preguntas. Como siempre, colegas, a ver, todas las dudas que podamos aclarar con el doctor Pablo. Es un tema muy importante. A ver, doctor, muchas gracias. Sí, en relación al uso del armónico, ¿es el láser o es...? ¿Y la diferencia con el LigaSure? Bien, el LigaSure y Ensil son herramientas bipolares, son energía bipolar. Lo que hacen es transforman la energía en corriente alterna, queman y coagulan el tejido de acuerdo a la intensidad que le pongamos. En cambio, el bisturí armónico se basa que la energía se transforma en vibración. Y nosotros lo podemos ver, la pinza vibra a una gran velocidad, 55.000 ciclos por segundo o 55.000 Hz. Esta vibración se convierte al contacto del tejido en calor.
Y eso es lo que hace el efecto. Entonces ahí sí son totalmente diferentes. Mientras que el Thunderbit combina ambas cosas. El Thunderbit es una energía bipolar y ultrasónica al mismo tiempo en la misma pinza. Entonces, los efectos en el tejido van a ser un poco distintos, sobre todo desde el punto de vista de seguridad, de profundidad, de calor, qué tanta dispersión alrededor de nuestro tejido en contacto va a ser dañado, ¿no? Básicamente esas son las diferencias. Ninguno de ellos es láser, ¿ah? Y el armónico va cortando a la hora Sí. que va quemando. Sí, el bisturí armónico tiene dos formas de función: coagulación y corte. O llamamos mínimo y máximo. En el mínimo más tiene efecto de coagulación y en el máximo más es el efecto de corte. Entonces, pero ambas cosas con la misma pinza, lo único que hay que cambiar son los botones. Ahora que estemos en las cirugías, lo vamos a ver mejor. Muchas gracias, doctor. Doctora Melissa. Solamente para especificar, ¿no? Recordemos que el bisturí es el bisturí ultrasónico. Armónico es la marca, ¿no? Porque hay diferentes marcas. Hay de Medtronic, hay de otros tipos de casas, ¿no? Entonces, Armónico es de Johnson & Johnson, me parece, ¿no? Y en realidad es una energía mecánica, ¿no? Gracias. Y creo que la que vamos a ver mañana en sala de operaciones es de la competencia de Johnson & Johnson, o sea, la competencia de Armónico, que es el original, ¿no? Es una marca alterna que, bueno, anda bien y es una alternativa, el costo es menor también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Gianmarco. Bueno, doctor Moreno, felicitaciones, una buena exposición. Gracias. Una pregunta, ¿hay alguna recomendación para el uso del bipolar en cuanto al tiempo de apretar el pedal, o depende del cirujano, depende del tejido, o cuál es la recomendación que da? Sí, justo comentaba que el dispositivo bipolar clásico no tiene un sistema de seguridad para avisarnos en qué momento debemos dejar de presionar el pedal. Pero digamos que las recomendaciones internacionales son coger pequeña cantidad de tejido, poca cantidad de tejido, y utilizar la menor energía posible y por el menor tiempo posible. Ahora, ¿cuánto es mayor, cuánto es menor? Eso es difícil de determinar de acuerdo al tejido que utilicemos, de acuerdo a la experiencia del cirujano. Pero mientras menos energía y mientras menos tiempo utilicemos o estemos presionando el pedal, es más seguro para el paciente. Entonces es un tema de aprendizaje. Cogemos una porción de tejido, colocamos el bipolar un tiempo, soltamos y cortamos y vemos que sangra, quiere decir en ese mismo momento debemos corregir nosotros mismos en que nos ha faltado. Y en cambio, si cortamos y no hay sangrado, quiere decir que el sellado del vaso que estábamos esperando sellar se logró correctamente. Pero un tiempo en números en realidad no existe. Para bipolar, digamos, exclusivamente, ¿no? De manera práctica, ¿con cuánto energía se suele trabajar el monopolar y el bipolar? ¿Qué recomendaría usted, doctor? Para cirugía laparoscópica se recomienda usar entre 30 y 35 watts de potencia nada más. Ambos, el monopolar Sí, como el ambos. bipolar. Ambos. Y No se recomienda más de eso. Y siempre nos queda claro, como nos ha dicho el doctor, que la energía más peligrosa es la monopolar. Y dentro de la monopolar, entiendo, el modo coagulación es el más peligroso, ¿no? Entonces, en lo posible, cuando usemos el monopolar, lo menos inocuo es el modo corte. Digo esto porque lo usamos al momento de hacer la colpotomía para la histerectomía, ¿no? Y otra cosita importante es de que cuando usamos el bipolar, como dice el doctor, el menor tiempo,
posible con la menor cantidad de energía. Nosotros vamos a ver que cuando lo activamos comienzan a salir burbujitas del tejido, ¿no? El momento en que terminan de salir esas burbujitas quiere decir que el tejido ya está disecado, ¿no? En ese momento paramos, ¿no? No continuar y continuar hasta ver negro el tejido, porque en ese momento estamos ya carbonizando, ¿no? Y el daño térmico puede ser mayor. A veces, por nuestra inseguridad, le damos hasta ver el tejido negro, pero eso no es lo correcto. Ahí ya estamos generando más daño térmico. Suficiente ver que el tejido cambió de color, se puso blanco y dejaron de salir las burbujas y ahí paramos. Eso es una recomendación práctica. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta del chat, ¿no? Dice, doctor, ¿usted en qué tejidos o cómo hace para recomendar o utilizar energía bipolar o ultrasónica? En realidad, todos los tejidos se puede utilizar ambas energías. Básicamente es la disponibilidad que tengamos del equipo, la capacitación y la experiencia en utilizarlo, pero definitivamente si tenemos la posibilidad de usar energía ultrasónica sería nuestra primera opción. Es mucho más seguro, más eficiente, menos daño colateral y también tiene mucha versatilidad para el tema de llegar a lugares anatómicos y hacer disecciones finas. Entonces eso lo hace una herramienta muy versátil, muy útil y muy segura. Entonces el tema básicamente es que es quizás un poco costoso entre comillas, pero insisto, tenemos que insistir nosotros también con nuestras autoridades en que esto es mucho más seguro y más beneficioso, costo eficiente para el paciente en general, ¿no? Entonces, si tengo la oportunidad, elegiría ultrasónico primero. Gracias. De manera práctica, estamos en hospitales donde no tenemos todos los medios. El utilizar las pinzas como LigaSure o el ultrasónico suelen ser costosos. Con una simple pinza bipolar y con energía tanto bipolar como monopolar, ¿podríamos avanzar en cirugía ginecológica, hacer histerectomías, miomectomías? ¿Qué opina, doctor? Sí, como comentaba al inicio, nosotros trabajamos y de hecho en los primeros años que aparece la cirugía laparoscópica y no existían estas pinzas ultrasónicas, ni LigaSure avanzado, ni bipolar avanzado, se hacía cirugía convencional con bipolar y monopolar solamente. Entonces, el tema es que hay que acostumbrarse a utilizarlo y elegir bien el paciente también, ¿no? Si nosotros ponemos en la balanza que el riesgo de utilizar tal o cual energía es más riesgoso que beneficioso para el paciente, definitivamente no hay que hacerlo. Debemos estar seguros de que la cirugía que vamos a realizar con el instrumental que tenemos sea suficiente y de esa manera minimizar los riesgos. De manera que de cirugías en nuestro hospital nosotros contamos con LigaSure, por ejemplo. Bisturí ultrasónico o armónico no lo tenemos aún, pero con eso hacemos la gran mayoría de cirugías. Embarazos ectópicos son prácticamente todos los días, quistectomías todas las semanas, histerectomías ahora creo que no hay turno operatorio en donde no se haga histerectomía laparoscópica y usamos bipolar. Así que es cuestión de tener la iniciativa y entrenar. Muchas gracias, doctor. Entonces vemos que si bien es cierto que la tecnología avanza, esta tecnología tiene un costo, pero si por el momento no lo tenemos, no puede ser un límite. Vamos a seguir entrenándonos, asistiendo a estos cursos, viendo videos, leyendo, y podemos avanzar, y podemos llegar a hacer histerectomías, miomectomías, como lo hacemos nosotros en un hospital público, con esa tecnología básica, ¿no? Sí se puede. Bueno, muchas gracias al doctor Pablo Moreno por sus dos ponencias. Le damos un fuerte aplauso, felicitaciones. Gracias.